Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 6. Vamos de hecho a revisar hasta el versículo 35, pero vamos a introducir este mensaje con estos primeros 6 versículos. Dice así la palabra del Señor. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Oremos. Padre, en tus manos encomendamos este tiempo, Señor. Sin la guía de tu Espíritu Santo, Señor, este momento sería vano, sería infructuoso. Nos encomendamos a ti, Señor, y que tu palabra opere en nosotros, Señor, aquello por lo cual tú la has enviado. En Cristo Jesús oramos. Amén. La iglesia frente al cáncer del legalismo. Es el tema del día de hoy. La iglesia frente al cáncer del legalismo. Hermanos, yo doy gracias a Dios por este capítulo en la Biblia. Y toda la Biblia, hermanos, es inspirada por Dios. Pero hay capítulos que son claves en la Escritura. Y este es uno de ellos. Porque sienta las bases de lo que la iglesia debe creer a lo largo de su existencia en esta tierra, hermanos. Y es que el legalismo es un mal que existe todavía en la actualidad. Hoy en día, la iglesia sigue siendo amenazada por el cáncer del legalismo. Es un cáncer que ha intentado infectar a la iglesia desde sus comienzos, hermanos. Y esto continúa el día de hoy. El legalismo es un verdadero cáncer que inicia como algo pequeño y de hecho inicia como algo con apariencia de piedad, casi indetectable, con afirmaciones y enseñanzas que suenan bastante espirituales. El legalismo, hermanos, se te va a presentar como un camino que te va a llevar a dimensiones más grandes en tu vida espiritual. Es una oferta para hacerte llevar a alturas que tú nunca soñaste llegar en tu vida cristiana. Te promete que tendrás acceso a un conocimiento y a una relación con Dios tan profunda y tan cercana como pocos lo han tenido. Pero el legalismo, hermanos, enmascara de una forma muy oculta, te ofrece lo que Satanás le ofreció a Eva: ser como Dios. El legalismo, a lo largo de la historia de la iglesia, ha logrado conquistar algunos espacios, tristemente, hermanos. Y aquí esto no fue la excepción, hermanos, en este episodio que acabamos de leer. El legalismo finalmente estaba presente en la Edad Media y fue lo que dio origen a la reforma del siglo XVI, la reforma protestante, con las 5 solas: sola escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia, solo a Dios la gloria. Esas 5 afirmaciones, hermanos, fueron una respuesta al legalismo que se había impuesto en el cristianismo conocido de la época. Fue un duro golpe el movimiento protestante en contra del legalismo. Sin embargo, el legalismo es persistente. El legalismo continúa acechando a las diferentes iglesias, hermanos, que sostenían las 5 solas de la reforma, y continúa al día de hoy acechando a la iglesia. Existen, hermanos, hoy diferentes formas de legalismo.
El legalismo sabe enmascararse, sabe hacerse invisible. Y te darías cuenta de qué tan presente está en la vida y en el pensamiento y en la enseñanza de muchas iglesias, hermanos. Te podría sorprender. Incluso podrías tú mismo darte cuenta qué tan legalista eres tú. El legalismo resulta atrayente para maestros y para predicadores y para pastores porque les da poder y control sobre las ovejas. Pero el legalismo también resulta atrayente para las personas, para el cristiano común, hermanos, porque ofrece de forma engañosa llevarte a nuevas alturas en tu vida cristiana. El legalismo causa severos daños, deja secuelas, así como el COVID. El legalismo deja grandes secuelas en aquellas almas que se han dejado seducir por él. El legalismo, hermanos, como lo vimos aquí, dejó grandes daños en los hermanos de la iglesia de Antioquía. ¿Qué había sucedido, hermanos? Pablo y Bernabé acababan de llegar de su primer viaje misionero. Una labor maravillosa. Ellos estaban contando a cualquier iglesia que visitaban, les contaban cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y ahí en la iglesia de Antioquía, su iglesia enviadora, ellos se encontraron con un problema. Resulta que habían llegado unas personas de Judea, cristianos también, creyentes en Cristo Jesús, que estaban enseñando a los gentiles. Recordemos que la iglesia de Antioquía fue la primera iglesia gentil que se fundó. Antes de Antioquía, todas las iglesias eran comunidades judías que creían en Jesús como el Mesías. Pero Antioquía fue la primera iglesia gentil. Entonces llegaron de Judea unas personas ahí enseñando esto. Si no se circuncidan ustedes que son gentiles, conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Pero antes de continuar con el texto, hermanos, definamos qué es el legalismo. El legalismo, también conocido como nomismo, que viene de la palabra nomos, que significa ley, es un término que realmente es peyorativo. Se refiere a poner, a la acción que tienen algunos maestros de poner la ley de Dios por encima del evangelio. El legalismo toma la ley y la aísla de Dios, quien fue el dador de la ley. Hermanos, el legalismo no busca obedecer a Dios ni honrar a Cristo, sino que obedece reglas que carecen de cualquier relación personal con Dios. En el legalismo no hay amor, gozo, vida o pasión. Es una rutina. El legalismo es un tipo de mecanismo para mantener la ley que llamamos externalismo. Tenemos que recordar, hermanos, que en el Nuevo Testamento se hace distinción entre la letra de la ley, es decir, su forma externa, y el espíritu de la ley. El legalismo hace una separación entre la letra de la ley y el espíritu de la ley, y te lleva a obedecer las formas externas de la ley, pero olvidarte del espíritu, la esencia misma del mandamiento. Ahora, hermanos, el legalismo no siempre se manifiesta de la misma forma. Tiene muchos colores y tiene muchas formas en las cuales se manifiesta. Por ejemplo, hay legalistas, y este fue el caso aquí, que son aquellos que dicen que la salvación es a través de las buenas obras que tú llegas a hacer en el mundo, o por una obediencia a los mandamientos de Dios. Esa es una forma de manifestación del legalismo. Otra forma en la cual el legalismo se manifiesta es enseñando que la obediencia a la forma externa de la ley, pero rechazando la esencia de la ley. Otra forma de legalismo es exigir obediencia a mandamientos que Dios nunca mandó. Ahora, hermanos, también vale la pena aclarar que no es el legalismo. Procurar crecer en santidad, enfatizar la importancia de cada día ser más semejantes a Cristo y querer crecer en santidad, eso no es legalismo. Eso es
parte de la vida cristiana. Entonces, muchas veces cuando alguien enfatiza mucho la santidad, enseña mucho de ser como Cristo, de ser semejantes a Él, vivir una vida apartada del pecado, decimos, ay, este es muy legalista. No, no, no. Es un cristiano que ama a Dios y que está deseando ser como Cristo. Eso no es legalismo. Tampoco enfatizar acerca de una vida piadosa, la importancia de la oración, la importancia de la adoración privada y comunitaria, la importancia de congregarnos, de asistir a la iglesia, de honrar a Dios con nuestros bienes, etc. Eso no es legalismo, eso es parte de la vida cristiana, ¿sí? Es decir, enfatizar la piedad de vida no es legalismo. Tampoco es legalismo acortar mi libertad por amor al hermano, es decir, yo privarme de cosas que la libertad cristiana y mi conciencia me permitirían participar sin ningún problema, decir, no es un pecado, pero me abstengo de eso por no ser tropiezo a otros. Eso tampoco es legalismo. Bien, habiendo aclarado, hermanos, entonces, ¿qué es el legalismo y qué no es el legalismo? Pasemos a ver el texto básico de hoy. Dice la palabra de Dios, y la voy a leer en esta Biblia, que es la Nueva Biblia de las Américas. De hecho, les recomiendo conseguir esta nueva traducción, que es bastante apegada al original, pero también bastante, un español bastante de las Américas. Leo los versículos del 1 al 2. Vean cómo el legalismo se combate en primer lugar desde el ámbito de la iglesia local. Desde el ámbito de la iglesia local se empezó a combatir el legalismo, es decir, la iglesia de Antioquía. Dice la palabra de Dios, algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. En primer lugar, Pablo y Bernabé, que ya estaban presentes en la iglesia de Antioquía, se encargaron de contrarrestar este ataque que venía por parte de los judaizantes, que estaban enseñando que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, los gentiles no podían ser salvos. ¿Qué estaban enseñando? Si quieres ser salvo, si quieres creer en Jesús, está bien, Jesús es el Mesías, pero primero tienes que hacerte judío. Primero tienes que circuncidarte y comprometerte a guardar la ley de Moisés. ¿Qué implica? Toda la dieta kosher, toda la dieta de no comer los animales inmundos, guardar las fiestas, etc. La ley de Moisés. Y eso, hermanos, lamentablemente hay grupos heréticos hoy en la actualidad que siguen enseñando lo mismo. ¿Sí? Tristemente están aquí una secta que está presente en todo el mundo, llamada los adventistas del séptimo día, que enseñan justamente esto. ¿Sí? Y qué lamentable que haya todavía personas que se dejen seducir cuando la enseñanza de la Biblia es muy clara. Hay otros grupos mucho más recientes que se llaman a sí mismos los judíos mesiánicos, que esos se van todavía mucho más a extremos más grandes, ¿no? Que ya se visten como judíos, se ponen aquí, se dejan crecer la barba y empiezan a guardar todas las ceremonias y rituales de los judíos y del Antiguo Testamento. Qué gran desafío a la enseñanza clara de la palabra de Dios. Y la primer defensa que se da fue por parte de Pablo y Bernabé. Ellos, dice aquí, que debatieron, dice, hubo una disensión, una contienda no pequeña. Si algo es no pequeño, quiere decir que fue grande, hermanos. Fue grande, y así se debe de atacar a los falsos profetas, hermanos. Y esto nos da varias enseñanzas para la iglesia local. En primer lugar, hermanos, debemos de tener mucho cuidado al recibir hermanos de otras iglesias. Nosotros como Iglesia Bautista de Puebla, como también la iglesia de Tlatenco, somos iglesias de puertas abiertas, es decir, nosotros no estamos aquí para decir quién entra y quién sale. Ya lo hemos dicho, la iglesia debe ser un lugar de puertas abiertas, pero mucho cuidado debemos de tener, sobre todo al recibir hermanos que vienen
con otra doctrina, que han sido influenciados en su mente, en su espíritu, en su vida, con otra enseñanza. Y si bien es cierto, nosotros no nos consideramos una secta, es decir, nosotros, la denominación bautista no es una secta. Nosotros no creemos que somos los únicos que vamos a ser salvos, ¿verdad? Nosotros no creemos que somos, que el reino de Dios solamente está dentro de los límites de nuestra denominación. No, claro que no. Nosotros reconocemos la obra de Dios que se realiza y que Dios de hecho está realizando también en otros ámbitos más allá de las esferas de nuestra denominación. Pero hermanos, sí somos un pueblo de convicciones. Sí somos un pueblo de solidez doctrinal. Así que bienvenidos todos quienes se quieran unir a esta congregación, pero queremos decirles, tenemos convicciones. Tenemos una declaración de fe. El fe y mensaje bautista es la declaración de fe que hemos abrazado como iglesia. Y cualquiera que quiera unirse a la iglesia, pues esperamos y deseamos que se una, pero en torno a nuestra fe, a nuestra doctrina, y que esté dispuesto a hacer este pacto de unión de miembros de iglesia, hermanos. Las iglesias locales, hermanos, pues en ese sentido deben tener muy abiertos los ojos para que no vengan a otras personas que también son cristianas a tratar de dividirnos por cuestión doctrinal. Estos hermanos que llegaron de Judea y de Antioquía de alguna manera se las arreglaron, hermanos, incluso para enseñar en la iglesia. Y esto nos lleva a otro punto y a otra advertencia. Son 3 señales de advertencia que nos da aquí, hermanos. No solamente tener cuidado al recibir miembros, sino también a quién ponemos a enseñar en las iglesias. De alguna manera llegaron a ser maestros en Antioquía. ¿Y qué dice Pablo acerca de esto, hermanos? Quizá había ya una costumbre, ya en la época todavía del primer siglo, de que cuando un hermano se cambiaba de ciudad o de residencia y se transfería de una iglesia local a otra, se pedían cartas de recomendación, ¿sí? Como lo hacemos hoy nosotros. En 2 Corintios 3:1 Pablo dice: ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Esto quedó seguramente como antecedente porque no podemos nosotros de una forma tan rápida, hermanos, darle un puesto de enseñanza a alguien que no sabemos cuáles son sus convicciones doctrinales. Aquí fue lo que ocurrió, hermanos. Luego empezaron a enseñar en Antioquía cosas alejadas al evangelio. Pero también, hermanos, debemos de tener cuidado con no mostrar o con ser muy débiles o muy tibios contra quienes enseñan el legalismo. El Nuevo Testamento, hermanos, siempre nos dice que cuando alguien cae en pecado debemos demostrar espíritu de mansedumbre, compasión y cuidarte que tú también no seas tentado. Pero con el tema de los falsos maestros, hermanos, debemos de actuar rápido y actuar con firmeza. En 1 Timoteo 1:3 dice: al partir para Macedonia te encargué que permanecieses en Éfeso, le dice Pablo a Timoteo, y les ordenaras, note la palabra, les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas. Aquí no cabe, hermanos, la tibieza. Aquí no cabe el ser débil, sino ser contencioso, como dice también la carta a Judas, que contendáis ardientemente por la fe una vez dada los santos. Ahora, hermanos, no hay que ser contenciosos por doctrinas que no son fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, los detalles de interpretación respecto a esas cosas muy específicas en torno a la segunda venida de Cristo. Hay, hermanos, en la fe, grandes siervos de Dios, de buen testimonio, que son indudablemente usados poderosamente al Señor, que piensan
o que tienen una postura respecto a los eventos futuros escatológicos distinta a nuestra convicción. No hay que ponernos a disentir ardientemente por esos detalles, hermanos, que son secundarios, pero por la verdad del Evangelio, porque aquí esto es un ataque al corazón mismo del Evangelio, ahí sí debemos de ser radicales, cortar de raíz con la falsa enseñanza. Pero hermanos, el legalismo no solamente debe combatirse en la iglesia local, también debe ser combatido en la iglesia universal. Y es que, como ya hemos enseñado, la iglesia local, la iglesia de Cristo es una. Yo siempre les pregunto a mis hermanos cuando damos la clase de discipulado y tocamos el tema de la iglesia, ¿cuántas iglesias cristianas hay? Y de repente veo las caras de algunos y piensan como que es una pregunta capciosa. Pero si yo les pregunto, hermanos, ¿cuántas iglesias cristianas hay? Entonces como que viene a la mente, bueno, las diferentes denominaciones que hay y empezamos a ver diferentes nombres. Pero ¿cuántas iglesias hay, hermanos? Es una. ¿Cuántas esposas tiene Cristo? Una. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno. La iglesia, como decían los credos antiguos, es una sola. Entonces Cristo solamente tiene una iglesia en el mundo, a la cual nosotros le hemos denominado, puesto el adjetivo de invisible, porque nuestra convicción es que esta iglesia no es una organización con una sede, con un edificio y con una estructura jerárquica visible, ¿no? Sino que nosotros definimos la iglesia universal como el número total de creyentes verdaderos que han creído en el Evangelio y que forman parte del pueblo de Dios. Ahora, esa única iglesia de Cristo, hermanos, sí tiene una expresión visible que son las diferentes iglesias locales. Y esta iglesia es una de esas iglesias locales, es una expresión visible de la única iglesia de Cristo. Así que no seamos tan sectarios y pensemos que solamente mi iglesia es la iglesia de Cristo. No, nosotros somos una expresión local de esa única iglesia que tiene Cristo. Y algunas iglesias han caído en el sectarismo, tristemente. Aquí, hermanos, vemos cómo en este pasaje de Hechos capítulo 15, la iglesia de Antioquía reconoció que ellos no eran la iglesia, sino que este asunto de los judaizantes debía de tratarse en un concilio con la iglesia de Jerusalén. Por eso note cómo el versículo 2 dice, y como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén. ¿A quiénes? A los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Era necesario, allá en Jerusalén estaban los 12 apóstoles. Bueno, ya recordemos que el apóstol Jacobo, el hermano de Juan, de Juan, apóstol, ya había muerto, pero bueno, allá estaban los apóstoles, allá estaban los ancianos, y este tema doctrinal se tenía que tratar allá también. Así que decidieron que fueran Pablo y Bernabé para allá, y en el trayecto pasaron por Fenicia y por Samaria, donde ya había iglesias locales, y aprovecharon para compartir su testimonio, y eso causó gran gozo a los hermanos. Y finalmente llegaron ahí a Jerusalén, y vemos cómo el versículo 6 dice, entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. El tema doctrinal se estaba poniendo, estaba el evangelio de Cristo bajo ataque. De eso se trataba. La obra de Cristo en la cruz no sería suficiente porque ahora se estaba añadiendo un elemento más para la salvación. Cuando Cristo murió en la cruz dijo, consumado es, ya todo está consumado. Ya no hay nada que añadirle. Pero aquí estaban unos hombres tratando de añadirle algo a la respuesta al evangelio, hermanos. Vemos cómo en este debate hubo 3 participaciones. En primer lugar, vemos la participación del apóstol Pedro.
Voy a leer a partir del versículo 7. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo al igual que a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien, y note este versículo 11, es la clave de toda la discusión. Note lo que dice Pedro. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: escúchenme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés tiene desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Hubo 3 participaciones. La participación primera fue la de Pedro. Primero hubo mucha discusión, hermanos. Y por eso cuando alguien viene a ti hoy de estos judaizantes modernos, los legalistas modernos que te quieren imponer leyes y nuevos elementos para que tú dices, no basta con que tú creas en Cristo, falta esto. Esto ya se discutió, ya se debatió y la discusión ya terminó. Así que yo no voy a discutir algo que ya fue discutido. Pero después de mucha discusión, hermanos, se levantó Pedro. Y Pedro apeló al testimonio del Espíritu Santo. Y él dijo: ustedes saben que Dios me escogió a mí. Y aquí él está dando la interpretación de Mateo 16. Mateo 16, hermanos, está siendo interpretado por Pedro. Pedro no interpretó Mateo 16, esa expresión que Jesús le dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él no estaba diciendo que sobre Pedro iba a edificar su iglesia. Aquí claramente Pedro está diciendo que eso de las llaves, dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ven que las estatuas de San Pedro están esculpidas y lo tienen con 2 llaves. Y la idea, la gente es que él es el que abre el portón del cielo. No se trata de eso. ¿Cuáles eran las llaves? Aquí Pedro está diciendo: Dios lo escogió para abrir las llaves del reino de los cielos a los judíos en su predicación en Pentecostés. Ahí usó una llave. Y la segunda llave la usó en casa de Cornelio cuando le abrió con su predicación la puerta de los cielos a los gentiles que estaban reunidos en la casa de Cornelio. Ahí usó la otra llave. ¿Sí? Pedro está diciendo: ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. ¿Y qué pasó en casa de Cornelio, hermanos? Recordemos cómo ahí hubo un segundo Pentecostés. Ahora, lo mismo que había pasado en Hechos capítulo 2, que descendió el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, lo mismito exactamente ocurrió en casa de Cornelio, ahora con gente que no era judía, gente que no estaba circuncidada. Dios les dio el Espíritu Santo a personas que no se habían unido previamente al pueblo judío. ¿Sí? Y ese es un argumento. Dice: el Espíritu Santo validó la conversión de los gentiles.
Después le tocó la participación a Pablo y a Bernabé. Y ellos dieron el testimonio de los milagros. Y ya lo hemos dicho, hermanos, los milagros tienen como propósito que Dios estaba confirmando el mensaje de los misioneros y de los apóstoles a través de milagros. Entonces ya vimos el testimonio del Espíritu Santo y ahora vemos el testimonio de Dios Padre a través de los milagros que acompañaron a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Después le tocó la participación a Jacobo. Miren, Jacobo era el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Era como el pastor titular de ahí. Era, dice, Pablo le llama una de las columnas dentro de la iglesia. Jacobo, el medio hermano de Jesús, quien se convirtió en cristiano después de la resurrección del Señor, era el principal pastor en la iglesia de Jerusalén. Y él tomó la palabra en el concilio. Y él da el testimonio de las Escrituras. Recuerden, la primera participación de Pedro, y él apeló al testimonio del Espíritu Santo. La segunda participación fue de Pablo y Bernabé, y ellos apelaron al testimonio de Dios Padre a través de los milagros que acompañaron en su primer viaje misionero con los gentiles. Y la siguiente participación fue la de Jacobo, el pastor, quien está dando la base escritural que va a definir, hermanos, la conclusión de este concilio y de este debate. Y él cita al profeta Amós. Y en este pasaje de Amós, él está diciendo que Dios, él ha hecho que los gentiles lo adoren e invoquen su nombre en calidad de gentiles, hermanos, sin antes haber sido circuncidados previamente. Pero esta resolución, hermanos, nos lleva también a otra verdad. Combatir el legalismo no significa fomentar el libertinaje. ¿Escuchó esto? Combatir el legalismo no significa fomentar el libertinaje o el antinomianismo. ¿Sí? Leo ahora a partir del versículo 20. Más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Entonces, los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenía buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta. Cilicia, nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que, de común acuerdo, hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga, aparte de las siguientes cosas necesarias: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si eviten estas cosas. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quien los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Hermanos, ya tendremos más adelante la oportunidad de hablar del otro cáncer que se encuentra en el otro extremo. Ahorita estamos hablando de la importancia de combatir el legalismo, pero el otro cáncer se llama libertinaje o antinomianismo, hermanos, que también
es un mal que ha afectado a la iglesia en muchas ocasiones. El antinomianismo es propiamente un movimiento cristiano del siglo XVI, hermanos, considerado herético, que defendía que la fe lo llenaba todo y era lo único necesario, y que como la ley de Moisés era inútil para la salvación, es indiferente que un creyente peque, ya que no es juzgado por su pecado. Sí que esa es una herejía, ¿eh? El antinomianismo, que es el otro extremo del legalismo, hermanos, también es una herejía. Esta doctrina, el antinomianismo, fue propagada por su fundador Johannes Agrícola, quien comenzó a desarrollar sus doctrinas en el año 1537, hallándose en Wittenberg como profesor, por lo cual a sus partidarios también se les conoce con el nombre de los reformadores de Wittenberg. La resolución del Concilio de Jerusalén, mis amados hermanos, no tenía como objetivo que los hermanos que se habían convertido entre los gentiles se relajaran moralmente o que vivieran con un desprecio ahora a la ley de Dios. Como ya somos salvos y no somos salvos por la ley, y como el sacrificio de Jesús basta y la fe en Jesús es lo único que necesitamos para ser salvos, entonces no importa cómo vivamos. Tampoco era el propósito del concilio, hermanos, el alentar que los gentiles empezaran a vivir de una manera que se sintieran ofendidos aquellos que sí venían del judaísmo, aquellos que eran judíos y que se habían convertido a Cristo y que formaban parte de la iglesia. Recordemos, la iglesia de Antioquía, hermanos, y las iglesias que estaban fundadas por Pablo en su primer viaje misionero, eran iglesias que tenían una mezcla de judíos y gentiles, y que ambos habían creído en Cristo, los unía al evangelio. Pero aquellos que eran judíos, pues ellos todavía conservaban algunas costumbres como no comer carne, como algunas cosas, y entonces los gentiles podrían incurrir en actos que podrían ser ofensivos para los judíos. Entonces se dan algunas instrucciones que con el tiempo, ojo aquí hermanos, mucha atención aquí, con el tiempo las restricciones dietéticas llegaron a eliminarse. Una dieta vinculada con la idolatría pagana, dietas no judías y la inmoralidad sexual. De estas tres cosas, hermanos, solo quedaría con el paso del tiempo la inmoralidad sexual como algo permanente, de lo cual todo cristiano en todas partes y en todas las épocas debe de abstenerse. Pero con respecto a las restricciones de la dieta, hermanos, vemos que incluso el mismo apóstol Pablo, escribiéndoles a los Corintios, dice lo siguiente. Y leo 1 Corintios 10 a partir del versículo 23. Si gustan ir, sería muy bueno. 1 Corintios 10, 23. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Esa es la base teológica, hermanos, por la cual ahora los cristianos podemos comer de todo, hermanos. No hay ninguna restricción para que tú comas tacos al pastor, carnitas, y todo producto de origen porcino. ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Es la base teológica, hermano. Luego sigue diciendo, 1 Corintios, si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, nuevamente, coman de todo lo que les sirva sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman por consideración al que se los mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo a la conciencia ajena? Si con gratitud, nuevamente el principio de comer, hermanos, si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? Es por eso que nosotros damos gracias a Dios cada vez que comemos, hermanos. Y esa no es solamente una costumbre o tradición, hay una base teológica. Dios ha bendecido esos alimentos
y los ha hecho limpios. En conclusión, sigue diciendo Pablo en 1 Corintios, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. El legalismo, mis amados hermanos, en todas sus formas y de todos los colores, es perjudicial porque ataca el corazón mismo del evangelio. Es un cáncer que causa grandes daños. Note, hermanos, cómo tuvieron que invertir mucho tiempo los hermanos en restaurar a los hermanos de Antioquía. Después de regresar del concilio de Jerusalén, hermanos, y fueron enviados ahí Judas y Silas, enviados, comisionados por la iglesia, y Silas de hecho se quedó en la iglesia de Antioquía, dice, confirmando y consolando los corazones, hermanos. El legalismo causa grandes daños. Muchas personas que quizá nos estén oyendo en esta mañana y nos estén siguiendo por Facebook, quizá algunos de ustedes han pasado por iglesias legalistas que les han causado grandes males y muchos dolores, y ahorita todavía ustedes están viviendo grandes consecuencias por haber vivido en un ambiente de prohibiciones de legalistas. Hay iglesias que enfatizan mucho, hermanos, cuestiones externas, mandamientos de hombres que te exigen que lleves a cabo y te apegues a un protocolo de vestimenta. Esos son actos legalistas, ¿sí? Mandamientos de hombres, cómo vestir, el tipo de música que debes escuchar o que no debes escuchar, si debemos tener televisión en casa o no debemos tener televisión en casa, si debemos educar a los niños en casa o mandarlos a la escuela pública, si poner arbolito de Navidad o no poner arbolito de Navidad, si debemos comer hojaldras o no comer hojaldras por estar asociadas al Día de Muertos, si los predicadores debemos predicar con corbata y traje o siempre, o si es pecado predicar sin corbata y solamente con una camisa, el tipo de música con que debemos alabar a Dios, el tipo de instrumentos con los cuales debemos alabar a Dios, si cerramos los ojos cuando cantamos o si alguien alza las manos cuando canta o si no lo hace, si acompañamos los himnos o los cantos con piano, con guitarra, con pandero, con batería, si las mujeres deben maquillarse o no deben maquillarse, si es bueno ir a la playa o no ir a la playa o a balnearios. Todas estas cosas, hermanos, las enfatizan los legalistas. Y, hermanos, podemos decir que en todos, si somos honestos, hay un legalista en cada uno de nosotros. Un legalista que debemos nosotros combatir. Y todos tenemos una opinión sobre estos temas que acabo de enlistar, ¿verdad? Pero recuerda, mi amado hermano, esa es solo tu opinión. No es un mandamiento de Dios respecto a estos temas. No intentes obligar a nadie a sujetarnos a tu opinión o a tu preferencia o a tu gusto. No eleves tu opinión a un nivel de mandamiento de hombre, porque eso se llama legalismo. El legalismo, hermanos, es digno de ser combatido porque exalta al hombre y no exalta a Cristo. Desprecia la cruz de Cristo y desprecia la gracia del Señor. Como dice el apóstol Pablo, no desecho la gracia del Señor, porque si por la ley viniese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ese es el meollo del asunto, hermanos. El legalismo hace menos el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Cuidémonos del legalismo en todas sus formas en la iglesia. Que el Señor nos guarde, hermanos, y que el Señor restaure también
a las familias y a las personas que quizá todavía están viviendo bajo las secuelas de haber estado expuestos a un ambiente legalista en alguna iglesia o en algún lugar por donde ellos pasaron. Que el Señor nos guarde en conservar la sana doctrina y en conservar el Evangelio de Cristo en toda su pureza. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, te ruego que tú sigas conservando la pureza doctrinal de esta tu iglesia. Te rogamos que nos ayudes a combatir el legalismo en todas las formas sutiles en que se llega a presentar en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros queremos enfatizar tanto una obediencia externa a la ley y nos olvidamos del espíritu que hay detrás de tu preciosa ley, de tu precioso mandamiento, Señor? Te ruego que sigas confirmando nuestros corazones, Señor, y consolando los corazones de aquellos que necesitan ser restaurados, Señor, debido a los embates y a las secuelas que el legalismo ha dejado en sus vidas. Líbranos a cada uno de nosotros, Señor, a no querer imponer nuestros propios mandamientos sobre los demás, sino asirnos a tu ley, admirar la cruz de Cristo y reconocer que en ese sacrificio tenemos todo lo que necesitamos para la salvación. Que Cristo y solo Cristo es suficiente. Señor, ayúdanos a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.